Perfecto, Alberto. Bueno, entonces como Alberto me presentaba, mi nombre es Daniela Gómez, yo soy nutricionista dietista, ahora hago parte de la familia de Enterex. Estoy muy emocionada, este es mi primer live con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí, por estar interesados en aprender con nosotros. Hoy vengo a retomar un tema muy importante que son las proteínas, pero más que todo le damos a un enfoque a de dónde se obtienen esas proteínas, cuándo consumirlas y sobre todo aprender sobre las situaciones en las que es importante consumir módulos de proteína para apoyar nuestra nutrición y cubrir nuestros requerimientos de proteína. Bueno, entonces, para empezar, vamos a entrar en contexto para los que ya saben o los que no. Vamos a aprender en qué son las proteínas o recordarlos para aquellos que ya lo han escuchado. Las proteínas son los macronutrientes, hacen parte de los 3 macronutrientes esenciales que nosotros los seres humanos necesitamos para poder funcionar, es decir, tienen funciones vitales en nosotros y sin ellas nosotros no podríamos vivir. Las proteínas son unas moléculas que están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades básicas, pensemos en ellos como unidades individuales que se unen para poder formar las proteínas. Nosotros los seres humanos tenemos miles de cantidad de proteínas en nuestro cuerpo, cada una con sus funciones distintas. Para poder nosotros formar nuestras propias proteínas, necesitamos conseguir proteínas en nuestra alimentación que llevan, digamos que su proceso de digestión para lograr finalmente, y es lo que tenemos que recordar, lo que finalmente nos importa, nos interesa, es lograr esos aminoácidos que nuestro cuerpo va a tomar y va a utilizar para formar nuestras propias proteínas, que al final van a digamos que, a llevar a cabo sus funciones vitales para nosotros. Nosotros necesitamos 20 aminoácidos en total. Si nos llegase a faltar un aminoácido o ya sea en su totalidad o que esté en cantidades disminuidas, nosotros vamos a empezar a presentar carencias de esas proteínas que pueden llevar a deficiencias. Lo más importante es entender las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas vienen a partir de esos mismos aminoácidos que yo acabo de mencionar. Los aminoácidos, entonces, cuando ya los logramos obtener y nuestro cuerpo los tiene en las cantidades necesarias, lo que van a hacer es que se van a unir de formas diferentes para formar diferentes tipos de proteína, cada uno con su función única. Por ejemplo, muchas personas piensan o lo que se imaginan inmediatamente al pensar en proteína es el músculo. Y sí, el músculo es una de las tantas grandes moléculas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es un órgano y que está formado primeramente a partir de proteínas, pero también tenemos muchísimas otras. Entonces los aminoácidos se pueden, digamos que, unir para formar anticuerpos. Los anticuerpos hacen parte de nuestro sistema inmune, que son los que nos ayudan a combatir las infecciones. También los glóbulos rojos son proteína, que son los que llevan el oxígeno en la sangre. También, por ejemplo, las hormonas o las enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos también son proteínas. Entonces, tenemos que entender que esto de formar proteínas en nuestro cuerpo es un proceso que ocurre todos los días y de forma constante, y por esa misma razón nosotros necesitamos darle a ese cuerpo algo con que construirlas, que son proteínas de la parte exógena o de la dieta. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánta proteína deberíamos consumir? Bueno, el requerimiento de proteína en la dieta en realidad va a variar a lo largo de la vida, ¿sí? Y va a variar de persona en persona. Los factores que determinan ¿cuánta proteína necesita una persona diferente de otra? Entre muchos, pero los que más se resaltan son, por ejemplo, la edad. Entonces, por ejemplo, un niño que está en pico de crecimiento va a necesitar más proteína que, por ejemplo, un adulto mayor que ya obviamente no crece más, pero que también ya no se mueve tanto, entonces va a necesitar menos proteína. Otro factor importante es el nivel de actividad física. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una persona sedentaria que no hace mucho ejercicio, a diferencia de un deportista de alto rendimiento, entonces una persona de baja, o sea, con un bajo nivel de actividad física va a necesitar menos proteína que una persona con mayor actividad física.
Otro factor importante son las condiciones médicas o la enfermedad. Hay enfermedades que por su naturaleza van a aumentar los requerimientos de proteína y digamos que se necesita dar más proteína para poder cubrir los requerimientos y evitar el desgaste muscular, como hay otras enfermedades que sí, por ejemplo, la enfermedad renal crónica antes de la diálisis, en donde se necesita antes darle menos cantidad de proteína para evitar el progreso del daño renal. Pero en general, y para que se lleven como la información de cuánta proteína más o menos nosotros los seres humanos deberíamos consumir, un adulto relativamente sano, con un peso adecuado o dentro de los rangos de normalidad, con una actividad física de leve a moderada, debería estar consumiendo aproximadamente entre 0,8 a 1 gramo de kilogramo por día. Ejemplo, una mujer adulta, sana, que tiene un peso normal y que hace actividad física de manera moderada y pesa 54 kilos, necesitaría más o menos 54 gramos de proteína total en su dieta. Otra manera de verlo es que de las calorías totales del día, se dice que aproximadamente entre el 15 al 25% debería provenir de las proteínas. Sin embargo, cabe recordar que este tipo, o sea, los requerimientos o el cálculo de los requerimientos debería venir bajo las recomendaciones de un profesional de la salud. Entonces, ¿de dónde se obtienen las proteínas? Las proteínas se van a obtener principalmente de los alimentos, pero también se pueden obtener de módulos de proteína, pero vamos a enfocarnos en los alimentos primero. De los alimentos podemos conseguirlos de dos fuentes principales: las fuentes de origen animal y las fuentes de origen vegetal. Así como su nombre lo dice, las fuentes de origen animal vienen de los animales, ya sea de la carne animal, puede ser de pollo, pescado, de res, de cerdo, de cabrito, no importa, o puede ser de un derivado del animal, como son, por ejemplo, los huevos o la leche y los derivados lácteos, como el yogur y el queso, que también son una fuente importante de proteína. Por otro lado, están las fuentes de origen vegetal, como son, por ejemplo, las leguminosas, el frijol, las lentejas, los garbanzos, la soya. Son una muy buena fuente de proteína. Los derivados de la soya son excelente fuente de proteína, como el tofu, pero también las nueces y las semillas son una fuente excelente de proteína de origen vegetal. Es necesario, digamos, que reconocer que los alimentos, cuando yo digo fuente, no quiere decir que ese alimento solamente aporte proteína, ¿sí? Los alimentos de por sí son un conjunto de muchos nutrientes, pero al decir fuente quiere decir que, digamos, que en su contenido tienen una cantidad importante de, en este caso, proteína para llamarlos fuente, pero tienen otros nutrientes. Por ejemplo, la carne. La carne no es solamente proteína, la carne tiene grasa, tiene agua, tiene otros componentes, lo mismo que, por ejemplo, las leguminosas. Las leguminosas tienen otros componentes como son carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Entonces, por ejemplo, no podemos pensar que 100 gramos de carne nos va a dar 100 gramos de proteína. No, 100 gramos de carne aproximadamente nos da entre 24 a 26 gramos de proteína, mientras que 100 gramos de frijoles, por ejemplo, no solamente nos da 20 gramos de proteína. Hay una diferencia importante entre las proteínas de origen vegetal y las de origen animal. Esa diferencia radica principalmente en que sí nos pueden dar o no todos esos aminoácidos que mencioné anteriormente de forma completa, suficiente, y si nosotros podemos utilizar esa proteína de forma adecuada, es decir, que si podemos digerirla y obtener esos aminoácidos de la mejor manera. La literatura nos muestra que las proteínas de origen animal son de más alta calidad, ya que no importa si es carne de res, de cerdo, pollo, o si es huevo, o si son lácteos, todas nos aseguran todo el aporte de los aminoácidos y adicionalmente en cantidades suficientes. Además, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de digerir y utilizar las proteínas de origen animal de una forma más adecuada que las de origen vegetal, que tienden a ser más incompletas, ya que o son carentes de uno o dos aminoácidos, o si los tienen todos, porque hay proteínas de origen vegetal que los tienen completos, pero puede que los tengan en cantidades tan reducidas que tocaría consumir mucha proteína de origen vegetal para completar ese requerimiento, cubrir ese requerimiento. Ahora, hablemos de módulos de proteína. El módulo o la palabra módulo es sinónimo como de individual.
Es decir, que un módulo de proteína es solamente proteína, no tiene otros macronutrientes como sean carbohidratos o grasas, viene solamente la proteína. Los módulos de proteína pueden venir también de fuentes vegetales o de fuentes animales. De fuentes animales normalmente vienen de la leche, como la caseína o la proteína whey. En el caso del Protein-X de interés, que manejamos caseinato de calcio, que es de muy alta calidad, o también pueden ser otros módulos de proteína, pueden ser a base de proteína vegetal, como extractos de soya. Las características entre los módulos de proteína van a variar entre sí. Y es muy importante tener en cuenta lo que yo acabo de decir entre la diferencia de calidad entre proteína vegetal y animal, también aplica para los módulos de proteína. Pero esto lo vamos a ver más a full en otro live que vamos a tener, solamente que vamos a hablar con respecto a los módulos de proteína. Pero lo que quiero que se lleven hoy es que adicional a los alimentos tenemos otra herramienta, otra fuente de proteína en la que podemos conseguir todos los aminoácidos que necesitamos en caso de que fuese necesario. Pero entonces, ¿cómo y cuándo deberíamos consumir estas proteínas? Como ya mencioné anteriormente, este proceso de formar nuestras propias proteínas ocurre todos los días de forma constante. Entonces, en nuestra alimentación deberíamos estar incluyendo ya sea alimentos de fuente animal o fuente vegetal, porque ambos nos van a proveer de los aminoácidos que necesitamos, o ya sea de un módulo de proteína, deberíamos estarlos distribuyendo durante el día, digamos que habitualmente, o digamos por los hábitos de la gente que normalmente desayunan, almuerzan y cenan. Así podríamos asegurar en desayuno, almuerzo y cena un aporte de proteína, ya sea de origen vegetal o de origen animal, o un módulo de proteína. Pero la idea es que la alimentación que llevemos en la casa incluya fuentes de proteína de forma variada y completa, para poder nosotros asegurar de que a nuestro cuerpo sí estén llegando esos aminoácidos, para poder que nuestro cuerpo pueda formar las proteínas que necesitamos y mantenernos saludables. Pero entonces tenemos que identificar que hay casos en los que los alimentos no son suficientes para cumplir o cubrir esos requerimientos de proteína. Por lo tanto, se vuelve indispensable utilizar módulos para poder ayudar a complementar la alimentación y poder, digamos, que cubrir y evitar las carencias. Voy a poner dos escenarios en los que vamos como a empezar a identificar casos en los que se debería utilizar un módulo de proteína, ya que los módulos de proteína, digamos, la forma en cómo se comercializan, o la idea que tienen muchas personas es que los módulos de proteína solamente se van a usar para personas que hacen, digamos, que deportistas o hacen ejercicio, pero nada más. Y la verdad es que no es así. Hay muchas situaciones en las que los módulos de proteína se vuelven una herramienta bellísima y que nos permite asegurar que las personas no entren en carencia. El primer escenario va a ser aquellas personas que tengan bajo consumo de alimentos fuentes de proteína. Esto puede ocurrir por diferentes razones. Si nos ponemos a pensar ahorita por qué una persona dejaría de comer proteína, hay muchas razones. Pueden ser razones fisiológicas, pueden ser personas que simplemente rechazan las proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal, y no las quieren comer. Esto suele ocurrir mucho en los adultos mayores. A medida que avanzan en edad, comienzan a rechazar las proteínas. Pero entonces la idea no es hacer intercambios, digamos que de forma arbitraria, y cambiar alimentos por otros que los otros tal vez no tengan o no sean fuente de proteína, como ya vimos, que suele pasar, que hay veces no quiere comer proteína, pero entonces venga, le damos más fruta, o venga, le damos más sopita, pero entonces digamos que no es el equivalente y no va a cubrir ese requerimiento. Entonces aquí entra, digamos que entra a ser muy útil utilizar un módulo de proteína. Además, que una de las características de un módulo de proteína para considerarse de muy buena calidad es que no tenga sabor y que se pueda, digamos, que agregar a los alimentos y que no se perciba, para poder así darle ese boost a los alimentos sin aumentar las cantidades de forma innecesaria, que tal vez pueda también llevar a un rechazo. Otra característica, otro escenario puede ser las personas que tienen dificultad para consumir alimentos. Esto puede ser porque se sientan o porque tienen dificultad para tragar o para masticar. Entonces, puede ocurrir de que por ejemplo, el familiar o el mismo paciente
comienza a solamente tomar sopas o comienza solamente a consumir líquidos, pero no le agregan lo que debe llevar la proteína, entonces comienzan a entrar en carencia. Un módulo de proteína podría utilizarse de una forma excelente en esos casos. Personas con dietas restrictivas, ya sea por recomendación médica o por voluntad. Estamos hablando aquí de personas, digamos, las personas que deciden llevar una dieta vegetariana, en donde simplemente dejan de consumir alimentos fuentes de proteína animal, pero tal vez consumen aún lácteos o consumen huevo, pero entonces no lo hacen de la forma adecuada. Un módulo de proteína puede llegar a complementar su alimentación. Otro escenario que también es importante, y cabe resaltar que esos escenarios no excluyen uno del otro, sino que, es más, ocurren normalmente al mismo tiempo, son aquellos en donde las personas tienen sus requerimientos de proteína muy elevados. ¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, los niños en etapa de crecimiento, que están en ese pico de crecimiento, y si le sumamos a eso que ese niño, por ejemplo, no quiera comer porque se vuelven muy selectivos con la comida, un módulo de proteína entra a ser una herramienta muy importante. O en condiciones médicas en donde los requerimientos de proteína son muy altos, condiciones médicas como, por ejemplo, cáncer, VIH, infecciones severas, en estado crítico. Esas personas, por ejemplo, sobre todo las personas que pueden comer, y pongamos un ejemplo, un paciente con cáncer, que ya por la naturaleza de su patología, de la enfermedad, necesita más proteína que una persona que no tenga cáncer. Pero adicional a eso, por ejemplo, el tratamiento le genera muy poco apetito, no quiere comer, entonces es un paciente que se necesitaría suplementar y adicionar proteína para poder cubrir sus requerimientos. Lo mismo, por ejemplo, una mujer embarazada, en donde suele pasar de que empiezan a rechazar la comida, pero está embarazada, necesitamos cubrir esos requerimientos porque no solo es para ella, sino para su bebé. Entonces, un módulo de proteína entra a ser una herramienta muy importante. ¿Qué pasa cuando digamos que no se cubren las proteínas en el cuerpo? Cuando nosotros no logramos cubrir, ya sea por cantidad o así sea que nos falte un solo aminoácido. Digamos que de los signos más evidentes de la carencia de proteína es el desgaste muscular. ¿Sí? Eso es lo que más, digamos, que se podría notar. La persona está perdiendo masa muscular, quiere decir que le falta proteína. Y eso es muy importante porque la pérdida de masa muscular, sobre todo en los adultos mayores, puede llevar a la fragilidad, a la debilidad y a la pérdida de su capacidad funcional. Pero también hay otros signos que están relacionados con la deficiencia de proteína y que muchas personas tal vez no piensan, y es, por ejemplo, la pérdida constante del cabello. Recordemos que el cabello es proteína, entonces el perder constante el cabello puede estar relacionado con que en la dieta no estás consiguiendo la cantidad de proteína que necesitas. O enfermedad recurrente, digamos que una persona que a cada rato le da una gripe, quiere decir que su sistema inmune está débil, no tiene suficiente proteína para formar todas esas proteínas que se necesitan para combatir cuando nos llega un virus. Las heridas, si tenemos unas heridas que no sanan rápido, puede también estar relacionada con la deficiencia de proteína. O en niños, cuando el crecimiento se ve comprometido, el crecimiento ponderal, puede que estén ganando peso, pero si no están creciendo, también puede estar relacionada con la deficiencia de proteína. Bueno, ya para terminar y para concluir de las cosas que necesito o quiero que se lleven hoy, es primero que entendamos que las proteínas son vitales para la salud. Nosotros no podemos vivir sin proteína, pero que los requerimientos de proteína varían de persona en persona, cambian y que cambian a lo largo de nuestra vida, y que lo mejor que podríamos hacer es visitar a nuestro profesional de la salud, ya sea un nutricionista, un médico, para poder saber cuánta proteína se necesita consumir en el día y cuánta cantidad en realidad convertido en alimento o en un módulo se requeriría. También llevarnos y recordar que podemos conseguir proteína tanto de fuentes animales como fuentes vegetales en alimentos o también en módulos de proteína, y que la idea es poder variar y tener una dieta equilibrada, variada, para poder asegurar esos requerimientos de proteína. Y por último, es reconocer que no solamente los que hacen ejercicio o los que quieren, digamos, ganar masa muscular son los únicos que van a utilizar módulos de proteína,
que hay muchas situaciones, si no se sienten identificados ahora, tal vez un familiar, un amigo, en los que un módulo de proteínas sería una herramienta excelente para poder complementar su alimentación y así evitar las deficiencias.